manifiestan que quieren pruebas se equivocan. Y se equivocan porque creen que están en una audiencia jurisdiccional. Yo les diría a los abogados que tranquilos, que seguramente ya llegará el momento donde tengan que hacer su defensa en esa instancia judicial o en el Ministerio Público. Que no se apuren, tranquilo, todo en su debido cauce y en su debido momento. Un abogado también dice que ya se está investigando en el Ministerio Público y que ya no tiene razón de que se investigue acá. Y eso lo he escuchado a muchos periodistas, a muchos abogados que critican que por qué se investiga acá cuando está investigándose en el Ministerio Público. Son investigaciones totalmente diferentes. Acá hay una investigación de carácter político. Y acá lo único que se hace, como repito, es levantar toda inmunidad y entregar al fiscal de la Nación para que se inicie un juicio sin ninguna prerrogativa de inmunidad. Dicho esto, presidente, pasaremos al tema de fondo. Para los que todavía tienen dudas respecto a la infracción constitucional y a la comisión de los delitos, en el segundo caso, para el antejuicio político, vamos a recordar algunos extractos de esa conversación. ¿Qué dice, por ejemplo, Kenji Fujimori en un momento dado? ¿Qué le dice a Moisés Mamani? Le dice: Moisés, piensa un poco. Si mi viejo dice apoyo y mi solidaridad es para el congresista Mamani, Moisés, donde mi viejo ponga la mano, te asegura la reelección. ¿Qué es esto? Es obviamente buscar aprovechar el poder político de una persona, en este caso de su padre, para torcer la voluntad de un congresista. Y esto tiene su correlato, y lo vamos a ver más adelante, con la infracción constitucional. Entonces, ¿dónde está la autonomía del congresista para libremente ejercer lo que significa su voluntad? No. Y ya que tocamos ese tema, sí, pues, acá Kenji Fujimori, las cosas claritas, sin ningún escrúpulo, mete en un tema que no tiene nada que ver al expresidente Alberto Fujimori. Bueno, pues, creo que todos estamos acostumbrados a que Kenji trate de victimizarse utilizando a su padre y muchas veces a su madre. Acá lo utiliza para fines políticos. Luego, Guillermo Bocángel dice, en la conversación con Mamani: si tú estás de acuerdo, mañana desayunas con Alberto. Una vez más, metiendo a una persona que no tiene nada que ver en este tema. Y dice: y en la tarde almuerzas con Pedro Pablo. O sea, ya parecen, pues, ¿no es cierto?, muy amigos, muy íntimos, ¿no es cierto?, Pedro Pablo. O sea, ni siquiera, pues, presidente, no. A ese nivel, digamos, de, no sé, pues, de amistad, de compañerismo, habrían llegado ya los que yo llamo pepequeñis con el expresidente de la República. Bueno, pues, aún más. Dice: mañana en la tarde almuerzas con PPK. O sea, ya en este caso, Guillermo Bocángel manejaba la agenda personal del presidente. O sea, le llevaba a almorzar el momento que él deseaba, ¿no es cierto? Y si tú estás de acuerdo, desayunas a las 9 de la mañana con Alberto nuevamente, ¿no? Bueno, pues, también, de igual manera, en el caso de Bienvenido Ramírez, ¿no?, dice: las obras que ha conseguido, el enlace con el MEP, habla del rol de Kenji como nexo con el entonces presidente de la República. Más adelante, Bienvenido Ramírez también dice, ¿no?:
si Kenji te lleva a almorzar a Palacio, a todos nos han dado. ¿Qué significa esto? ¿A todos nos han dado qué? Nos han dado saludos, nos han dado, no sé, pues un diploma. Están hablando de obras. Y a cambio, ¿de qué estamos hablando de obras acá? ¿De qué hablaban? A ver, ¿no es cierto que hablaban obras a cambio de votos? Obras a cambio de modificar la voluntad de este Congreso de la República, cambiando la voluntad de algunos congresistas. También Bienvenido Ramírez dice: si no vengan o apaguen su celular, y se van si no quieren votar, pero tienen las obras, taxativamente. Dice, si no vengan o apaguen su celular, y se van si no quieren votar, pero tienen las obras. Este extracto nos deja alguna duda de que están ofreciendo obras a cambio. Discúlpeme, colega, no voy a interrupción, salvo a la hora que termine. Entonces, no están haciendo un canje de votos por obras. Esto no deja ningún tipo de duda bajo ningún punto de vista, pero tienen las obras. Pero claro, apaguen su celular, si no quieren no vengan a votar o sálganse de la votación. Yo no sé qué audios o qué videos finalmente habrán podido ver los abogados defensores. ¿Qué dice Kenji Fujimori? 11 tractores se entregaron a Lucio. ¿Qué es eso? 11 tractores le entregaron a Lucio ¿a cambio de qué? ¿De nada? O entonces, si están hablando de compra de votos, ¿por qué pues Kenji le dice a Lucio, a Mamani, 11 tractores le entregaron a Lucio? ¿Por qué? Estas son pruebas irrefutables de que no solamente se ha ofrecido, se ha materializado, porque esos 11 tractores sí se han entregado, pues. Incluso hay un colega que no está acá en estos momentos, esta investigación, que en su región ha entregado también estos tractores, hechos concretos. Luego Kenji Fujimori, que dice, cuando hemos estado, no hemos tenido ni M, mendigando, dice, ¿no? Si entraría Vizcarra, todo ya estaría amarrado. ¿Vas a tener apoyo? No vas a tener ni M. O sea, no solamente ofrecen, sino que coaccionan. Por si acaso, si no votas a favor de la vacancia, va a entrar Vizcarra y no vas a tener ni M. Así son las palabras textuales de Kenji Fujimori. Y ahora vienen a hacerse acá los sorprendidos, los que no saben de qué se habla, de que no recuerdan muchos hechos. Cuando hablamos ya de hechos determinados, en el caso de Kenji Fujimori, no actúa en forma aislada. Todos ellos actúan en forma coordinada, donde desde el punto de vista muy personal ha habido una organización delictiva. Claro, desde las más altas esferas del poder, el presidente de la República, ministros, y ahora ya se sabe también, se ha escuchado otro audio, donde también hasta la que esos entonces era premier y vicepresidenta, también habría estado metida en este tema. Por eso se tiene que seguir investigando en la subcomisión a aquellos ministros que no están investigados hasta el día de hoy. ¿Y cómo actúan coordinadamente? Claro. Por un lado hay la reunión Kenji, Guillermo Bocángel y Alexei Toledo, ¿no es cierto? Se reúnen, coordinan para facilitar la compra de conciencias. Kenji ofrece una reelección garantizada al congresista Mamani, ¿o no es cierto? ¿O no le ofrece? No le dice, donde mi padre pone la mano está reelecto. ¿Ofrece protección judicial ante el TC o no le ofrece? ¿Ofrece protección ante el Ministerio Público? No. ¿O no hemos escuchado
que le dice: si estás con nosotros, con el gobierno, el tribunal, el Ministerio Público no tiene por qué perseguirte. Y ahí Alexei dice: ¿lo estará persiguiendo a los de Fuerza Popular? Entre paréntesis, ahí sí, pues, eso es lo que estaba ocurriendo con Pablo Sánchez. Luego, también Kenji resalta las obras otorgadas, como dije, a Lucio Ávila con el afán de persuadir al congresista, convencerlo. Es decir, yo creo que hay una serie de hechos determinados, tanto de Kenji, que enumerados uno por uno, sería pues, me imagino, tirarnos hasta 3, 4 de la tarde. En el caso de Guillermo Bocángel, algo rápido, también hechos determinados, dice: no, mañana desayunas con Alberto y en la tarde con Pedro Pablo Kuczynski. Eso demuestra pues que sí tenía un dominio de todos los actores que han estado coludidos en esta compra de conciencias, ¿no? Y dice Guillermo Bocángel aparte, dice: muy aparte, Kenji es el que lidera todo. Lo dice aparte de Kenji o lo dice cuando Kenji está ahí. Lo dice en la oficina de Kenji. Kenji es el que lidera todo. ¿Qué lideraba Kenji? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué lideraba? Lideraba el grupo de parlamentarios que estaban complotando para poder comprar votos. O sea, ellos ya habían vendido su conciencia, pero también servían como operadores políticos para comprar más votos. Y Kenji le dice Bocángel un ratito: ¿eso es falso? ¿Yo no lidero nada? No, él asiente y continúa en realidad con este juego maquiavélico, ¿no es cierto? También se habla en un momento dado, y acá el colega Bienvenido Ramírez, ya no solamente estamos hablando de que en un momento dado ofrecían obras, ahora está, pero si tú quieres, pones tu empresa. Modesto Figueroa dice: ¿cómo que tu empresa? Bienvenido le dice: para que ejecute la obra y la empresa te dé el 5% de cada obra. Colegas, pregunto yo, ¿somos conscientes o no somos conscientes de todo lo que está pasando en esos diálogos? De todo lo que pasó en la primera vacancia de diciembre y en la segunda vacancia. Claro, la primera vacancia no pudimos darnos cuenta de esto, porque nadie lo grabó, pues, porque nadie tuvo la prueba fehaciente de eso. Y así queremos ahora a Mamani y a los 2 congresistas que lo acompañaron, que también estén investigados. Colegas, si Mamani no hubiese tenido la valentía de grabar esto, hasta ahora no hubiese pasado nada. La corrupción de Pedro Pablo Kuczynski continuaría y continuaríamos en el mismo statu quo. Entonces, yo creo que hay que mirar las cosas en su real dimensión. ¿Qué es un juicio político? Bueno, hasta ahí yo creo que el tema del antejuicio político por los delitos señalados, creo que está claro. Más aún, sabiendo que no se necesita probar, no necesita pruebas como dicen, sino basta con indicios, con pruebas razonables, que hemos demostrado hasta la saciedad. Yo no creo que ahora nadie pueda tener ninguna duda o alguna duda de que se han cometido delitos en el ejercicio de la función. Pero claro, hay algunos colegas que como esto no lo pueden finalmente ocultar, porque ahí están los videos, pero que les gusta seguramente convivir con actos de corrupción o con corruptos, se van por el otro lado, dicen no, en la acusación constitucional, en el juicio político, dicen no hay razón
no ha habido infracción a la Constitución? Muchos dicen, porque no está tipificado taxativamente. O sea que la Constitución debe tener, como el Código Penal, taxativamente los delitos penales. ¿Eso es lo que esperamos? ¿Eso es lo que queremos? ¿O simplemente estamos buscando un pretexto, finalmente, para no ir por ese lado? Seguramente están ya pensando algunos en elecciones de 2021, o seguramente que de repente no regresen los asexitarios, o sea, buscando seguramente algún beneficio también político, personal o partidario en este caso, lo cual sería también lamentable. En el juicio político por infracción a la Constitución, el Tribunal Constitucional establece dos precisiones importantes respecto al juicio político. Señala que el juicio político se configura por la comisión de faltas políticas, pero no cualquier falta política que aminoran, dice, en grado sumo la confianza, en este caso, del congresista respecto a sus electores. Y yo pregunto, acá no se ha aminorado en grado sumo la confianza de los electores, no solamente en los congresistas implicados, sino en todos nosotros, en el Congreso de la República. Entonces, un momentito, ¿hay o no hay infracción a la Constitución? Claramente demostrado. En grado sumo, sí ha aminorado la confianza. Ojo, no solamente de los congresistas implicados, sino de toda la institución del Congreso de la República. Asimismo, sostiene que la naturaleza del juicio político es obviamente eminentemente política, a diferencia de un proceso jurisdiccional o administrativo. Por ello, la naturaleza y procedimiento son totalmente diferentes. ¿Qué es una infracción constitucional? Para los que tienen dudas hasta ahora, otra vez, el Tribunal Constitucional señala que infracción constitucional es toda aquella falta política que viola bienes jurídicos constitucionales. ¿Y qué se entiende por bienes jurídicos constitucionales? Derechos, deberes, valores y principios que emanan de la Constitución. Colegas, si queremos que esté exactamente tipificado y que diga, cuando un congresista busca comprar votos para una elección o para una votación, ofreciendo prebendas, eso no va a decir la Constitución, pues, colegas. Pero qué importante es esta parte, dice, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué es una infracción constitucional? Aquella conducta, ¿correcto? Falta política que viola bienes jurídicos constitucionales. ¿Como cuáles? Como derechos, como deberes, como valores y principios que emanan de la Constitución. Y respecto a valores y principios, el mismo hecho de que ya están aceptando, colegas congresistas, que votan a favor del antejuicio político, al aceptar que ya hay, digamos, delitos que se cometen, eso no implica, finalmente, que estamos faltando a valores y principios, o alguien cree que alguien puede cometer un delito sin violar valores y principios. Por eso, para aquellos colegas que la semana pasada, vergonzosamente lo digo, han votado, porque si hay delito, pero finalmente no hay infracción a la Constitución, pregunto entonces, o sea, ¿un delito no rompe el principio constitucional de valores y principios? O sea, yo cometo un delito, pero tengo los valores, digamos, en la medida que se amerita. No, pues, ahí hay un contrasentido total. Luego, en la misma sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 3593-2006, ¿qué dice? A este respecto de infracción constitucional, dice, al respecto, como ya se señaló, nuestra Constitución reconoce la existencia de un juicio político destinado a sancionar las infracciones a la Constitución, es decir, todas aquellas violaciones
a los bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución, que no sean materia de protección y sanción en caso de su incumplimiento por la norma legal alguna. Claro, entonces lo que no está protegido en el Código Procesal Penal o en el Código Penal, entonces sí, eso lo ve la Constitución, porque no podía haber lo otro, porque la independencia de poderes, ¿no es cierto? Entonces termina diciendo, evitando la impunidad de quienes la violen por medios no previstos ni sancionados en la ley. ¿Quién determina cuándo se configura una infracción a la Constitución? Igual, el Tribunal Constitucional señala que es labor exclusiva del Congreso de la República en un juicio político, cuando una falta política constituye una infracción constitucional. O sea, nosotros estamos capacitados, hay legalidad para lo que dicen que es ilegal, hay legalidad para que este Congreso diga si hay infracción o no. Claro que sí, el mismo Tribunal Constitucional lo señala, que es labor exclusiva del Congreso determinar si hay o no infracción. Y también hay una sentencia 3593 de 2006, dice: en el juicio político llevado a cabo en el Congreso de la República, la propia Constitución es el parámetro normativo para evaluar si alguno de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 99 de la Constitución ha cometido o no una infracción contra ella. En efecto, la tarea del Congreso de la República consiste en determinar, y las únicas condiciones que pone son dos, con criterios de razonabilidad y proporcionabilidad. Incluso la misma Constitución establece el criterio de razonabilidad y proporcionabilidad cuando dice, por ejemplo, que la máxima sanción puede ser 10 años. Cuando dice, por ejemplo, destitución, cuando dice también que puede ser suspensión. Entonces, sí nos da pues esa gradualidad que nosotros tenemos que aplicarlo en base a los hechos que estamos viendo. En el caso del juicio político, el Congreso de la República tiene la tarea de encuadrar los hechos y establecer su relación directa con la norma constitucional pertinente, a fin de configurar la infracción constitucional infringida. Algunos colegas dicen que no hay tipicidad cuando se imputa esta infracción constitucional a los colegas. Pregunto yo, ¿se viola el principio de tipicidad cuando se imputa una infracción constitucional? Porque obviamente piden pues que se tipifique la conducta. Y la conducta tipificada es que se lesiona la Constitución, como está tipificada los delitos en el Código Penal. Eso piden, pero no pues. El argumento de los denunciados en torno a la imputación de infracción constitucional vulnera, dicen, el principio de tipicidad. Esto ya ha sido rechazado en un caso concreto por el Tribunal Constitucional. También la sentencia 3593-2006 dice: los recurrentes sostienen que la sanción impuesta vulnera el principio de legalidad consagrada en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución. Aducen que la infracción constitucional mencionada en el artículo 91 de la Constitución no se encuentra tipificada y por lo tanto no están tasadas. O sea, no hay, digamos, una valoración respecto a lo que se va a actuar en base a esas conductas. El artículo 43 de la Constitución dice: el Estado es uno e indivisible y se organiza según el principio de la separación de poderes. No se burla la separación de poderes cuando se busca que el legislativo no realice la función de control político. O sea, cuando deliberadamente buscan que el Congreso no fiscalice, que no haya control político, no vulneramos la Constitución. Yo creo que ahí tenemos que centrarnos
en este tema. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que se ha violado? Se ha violado el artículo 43 de la Constitución. ¿Qué establece este artículo 43? Establece el principio fundamental de separación de poderes, que constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos y para limitar el poder. Así lo consigna el Tribunal Constitucional en la sentencia 00-2023. Este principio exige que se le conciba, por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado dentro del marco del principio de división de poderes. Pregunto yo, la conducta de los colegas que hoy día están con nosotros como acusados no rompe la autonomía e independencia del Congreso? Claro que sí, y no solamente rompe la autonomía e independencia, sino que lo somete a los designios del Ejecutivo. ¿O qué se está buscando? No está buscando que este Parlamento no vote a favor de la vacancia presidencial. Entonces estaban permitiendo que los congresistas libremente ejerzan su derecho al voto. No, lo estaban buscando torcer, ¿no es cierto? ¿Y qué se buscaba finalmente? Al final, se buscaba evitar el control político y en consecuencia el equilibrio de poderes. La Constitución enmarca claramente autonomía de poderes del Estado. Y cuando un poder del Estado se subyuga a otro poder, y hay congresistas que buscan deliberadamente que congresistas se subyuguen ante el Ejecutivo, como en este caso, obviamente que no atañe solamente a ellos, sino atañe a toda la institución del Congreso. Así que, presidente, colegas, yo creo que tanto en lo que es el antejuicio político como en el juicio político, yo coincido plenamente con el informe del congresista César Segura. Y yo creo que ha llegado el momento de que pensemos en limpiar la imagen del Parlamento, por encima de seguramente algunos intereses políticos que pueda haber. Este es un hecho claro que todo el país lo está mirando, todo el país está observando. Así es que por más que quieran argumentar que no hay infracción a la Constitución, lo hay claramente. Se ha pretendido subyugar al Congreso de la República en su rol fiscalizador, en su rol de equilibrio de poderes, mediante prebendas y compra de votos. Eso está demostrado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Me había pedido la palabra el congresista Pacori, la congresista Arlave. Si quiere le pido una interrupción al congresista Pacori. Congresista, bienvenido. Le da la interrupción de un minuto, congresista. Presidente, gracias. Bienvenido. Gracias, colega Pacori. Primeramente, señor presidente, quiero decirle al congresista Becerril, parece un abogado experto en derecho constitucional, pero quiero que me pruebe en la transcripción de la sesión de la subcomisión que se realizó, que en ningún momento ofrezco obras. Es más, los exministros hicieron una conferencia de prensa y manifestaron y dijeron que no había ninguna obra para Tumbes. Pero quiero que lo pruebe, como también le hice una pregunta al congresista Segura, que espero que me la responda, donde él realiza el informe y dice que se ha determinado que realizó ofrecimientos de prebendas e influenciar ante el Ejecutivo, ante los congresistas Moisés Mamani, Figueroa y Carlos Ticlia, previo a la votación de moción de vacancia 5295 del 8 de marzo del 2018, tal como ha sido corroborado por los testimoniales de los testigos y afirmaciones de los investigados, al ser preguntados en la audiencia. Pruébelo, congresista Segura, en qué parte de la transcripción consta que se encuentra afirmada tal semejante patraña, porque lo más grave de todo ello es que usted ha inducido a error a... Culmina el minuto, congresista Pacori, ahora sí. Muchísimas gracias, señor presidente.
Primero, para destacar que los hechos que se han dado en el mes de marzo y que involucran al Congreso de la República sobre casos de compra de votos o querer influir negativamente dentro de un proceso de vacancia no pueden pasar por paños tibios. Y creemos que este Congreso de la República tiene que tener una postura clara frente a estos hechos. Porque estos hechos van a servir como un elemento ejemplificador, no solamente para el Congreso de la República, no solamente para los distintos niveles o distintos órganos de gobierno, sino va a defender para decirle al país que estos actos de corrupción, de negociación de votos, nunca más deben repetirse. Y creemos que la mejor forma de poder sancionar estos hechos es a través de un juicio político, señor presidente. Pero este juicio político no se puede hacer tampoco a medias tintas, como lo plantea este informe. El informe lo plantea claramente un proceso de destitución. La sanción política de estos hechos, si quieren limpiar no solamente la imagen del Congreso de la República, sino ser como un elemento para poder combatir los casos de corrupción y la independencia de poderes, tiene que estar claramente establecido. Y es por eso que nosotros una vez más planteamos de que a este proceso de destitución se debe también poner la inhabilitación de los congresistas que están siendo acusados el día de hoy. Y planteamos la inhabilitación, ¿en qué sentido? Sustentado en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, que le faculta al Congreso aplicar la figura de la suspensión inhabilitación